Bueno, vamos arrancando, esperando a Magalí, que ya prontito se va a sumar para este vivo que va a estar muy interesante. Así que bueno, gracias a quienes se van sumando y contaremos con vuestra participación para que salga lindo y para poder aprovecharlo al máximo. ¿Por qué tan elegante, Homero? Y bueno, mira, tenía puesto el buzo que te compré a vos, pero bueno, me cambié de ropa porque había andado mucho, así que ahora me puse más formal. Ahí pidió Magalí para meterse. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien vos. Todo muy bien, por suerte, bastante tranquilito. Buenísimo. ¿Vos qué Joya. tú Todo tranca. Bien, bien. también? Bueno, Bien. look psicólogo, dicen ahí. Sí, hoy estoy un poco más formal. Déjenmelo pasar, antes era más formal, ahora estoy más distendido, pero, pero bueno, me gusta vestirme así a veces. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu día? Bien, no, hoy tranquilo. Hoy fue más de descanso. Mucho no hice. Bueno, Pero bien, bien. bueno, bien, está bien. Hay que darse momentos de descanso, sobre todo con estos ritmos que venimos trayendo, así que eso está bueno. Totalmente. Joya. Bueno, Bueno, se va uniendo ahí bastante gente, eso está muy lindo, me gusta. Me gusta y me gusta que estén participativos porque, bueno, vamos a contar con vuestros comentarios, con vuestras dudas y demás, así que gracias. Gracias Diego, por eso de seres de luz, me gusta, hermoso. Así que bueno, si te parece podemos ir arrancando de a poquito o querés esperar un momento, como vos no, prefieras. sí, sí, arranquemos. Después lo vas a guardar, ¿no? Sí, obvio, va a quedar guardado. Va a Joya. quedar guardado. Perfecto. Así que bueno, entonces les comento para quienes no me conozcan, mi nombre es Bruno Silva, soy licenciado en psicología. Y bueno, entre algunas otras cosas de militancia virtual, surgió la idea de un espacio como este en el cual poder conversar sobre salud mental, ponerle humanidad, ponerle relato, ponerle vivencia, perderle un poco el miedo a las etiquetas, a los diagnósticos vacíos y demás. Y bueno, en todo ese recorrido, mejor dicho, bastante antes, me encontré así virtualmente con Magalí, con su militancia, con su activismo, que bueno, ella ahora nos contará un poco más, pero y salió esta propuesta de conversar, en este caso, bueno, sobre lo que es el diagnóstico de trastorno bipolar, pero también, bueno, lo que vaya surgiendo en sí es la cuestión de la salud mental. Pero nada, considerando muy importantes espacios así, en los que hablar sin miedo, y esto digo, ¿no? Que somos personas a las que nos pasan cosas, y bueno, vamos viendo qué hacemos con eso que nos sucede, pero bueno, ¿no? Compartir esas experiencias y construir en conjunto. Así que te doy el pie, Maga, si te querés presentar, decir lo que vos Bueno, quieras de ti. dale. Bueno, yo soy Magali Anielo, soy fotógrafa de la ciudad de Bahía Blanca. Eh, Estudio Ciencias de la Educación, mi principal ocupación es dar clases de fotografía. Hago también sesiones de fotos y esas cosas, pero lo de dar clases es lo que más me gusta. Y un poco con esto también tiene que ver, con haber aprendido a hablar. La fotografía tuvo mucho que ver con haber aprendido a hablar así libremente de cosas que me ocurren. Y en su momento, cuando me dieron el diagnóstico de trastorno bipolar, hace 3 o 4 años, eh, ocurrió esto de que noté que justamente alrededor del tema había un montón de mitos, había un montón de cuestiones muy que se salían mucho de lo que realmente es. Y así fue como, bueno, un día me empecé a animar a hablar del tema. Quería primero hacer una muestra con fotos y ahí empezar a hablar, pero pasó de que saqué unas fotos que no me terminaron, no me gustaron, entonces al final la muestra como que la aplacé, pero primero me acuerdo la primera vez que di una charla sobre este tema, había escrito, hecho un escrito que lo leí en ese momento y bueno, después empezó a surgir más así en el aire y cada vez más lleno de contenido, porque fuera de vivirlo también siempre digo que el trastorno lo estudio, no formalmente, no estudio psicología,
no hago una carrera respecto a eso, pero sí le dedico mucho tiempo a leer otras experiencias, cuando puedo leer algún estudio más científico, eso también. Eh, entonces, bueno, que trato de hacerlo cada vez más extensivo el tema para no quedarme solamente en la vivencia, aunque ya es un montón, pero más o menos desde ahí lo encaro. Ujú. Bueno, me parece muy interesante eso, como lo planteas, porque es esto, ¿no? Es encontrarse con un saber que en el discurso está muy nombrado y lo escuchamos muchas veces sobre, por ejemplo, trastorno bipolar u otras condiciones o cuadros, como se le quiera llamar, pero esto, vivirlo en carne propia y ver cómo se experimenta y empezar a poder encontrarle sentido a algunas cosas que me pasaban e ir aprendiendo también sobre mí. Y esto que justo alguien lo comentaba y me parece buenísimo, no a todos les afecta igual, exacto. Entonces ver cómo eso se construye en mí, cómo aparece en mí y qué puedo hacer yo, con qué herramientas cuento, cuáles puedo forjar. Esto de la expresión a través del arte y la docencia me parece hermoso porque es como un legado también de transformación y entender que puede haber mucha gente en la misma, o por ahí con menos herramientas, o que no está en la misma pero quiere aportar o quiere, no sé, dejar de ser por lo menos violenta desde el discurso, como pasa mucho, ¿no? Con esto de la humorización o la banalización. Así que me encantó eso, ¿no? De cómo transformar eso primero desde tu lugar y luego también para catalizarlo hacia afuera. Me parece que es fundamental eso y En habla cuanto, también de, en muy bien cuanto a de lo vos. artístico, bueno, estoy subiendo un proyecto a mi Insta que es no son fotos nuevas, es una recopilación de fotos de distintos proyectos que fui haciendo, porque durante un par de años hice unos proyectos que sacaba una foto por día durante todo el año. No los hice hice cuatro, no los hice los cuatro seguidos, porque si no ahí sí hubiera terminado con la cabeza quemadísima. Dos los terminé y los expuse, otros dos quedaron medio ahí en el camino, pero me ocurrió algo muy curioso, que fue que después de tener el diagnóstico y de empezar a entender cómo funciona el trastorno, porque tiene un funcionamiento, no es que es algo en el aire, obviamente, empecé a notar de que muchas de esas fotos, antes del diagnóstico, varios de los síntomas se veían. Fue muy loco cuando las volví a leer con esta otra perspectiva, entonces bueno, ahora estoy haciendo como una recopilación de esas imágenes, acompañadas con textos que he escrito o que escribo ahora sobre el asunto, pero fue muy loco cuando me di cuenta de esto. Y bueno, es una Ujú. de las formas también de expresarlo, ¿no? Pero Sí. respecto a esta palabra que decías, lo de las herramientas, esa diría que es una de mis palabras favoritas. Eh, Acá es cuando yo siempre digo de que el tema de que, viste que a veces está muy agarrado este concepto de que el diagnóstico como algo negativo en un sentido de que encasilla o que limita o que hay todo un estigma atrás. Y yo, o sea, desde el lado de tener este diagnóstico, yo lo veo de la siguiente forma. Para mí el diagnóstico es una herramienta, no solo para el profesional de la salud, sino también para la persona que lo vive, porque con el diagnóstico, siempre y cuando esté bien dado, y acá entra la voz de quien lo vive, de que pueda decir, uy, che, posta, todo esto explica lo que me pasó, o si dice que no, bueno, sigamos buscando. Em, Te trae un montón de herramientas en el sentido de que, bueno, por un lado, ¿cuál es la mejor terapia farmacológica? ¿Cuál es la mejor terapia desde lo psicológico? Información para el entorno de uno mismo, porque a veces cuando uno no sabe, o recién lo diagnostican, no sabes expresarlo para afuera, entonces que existe información puede ayudar al entorno un montón, porque es súper importante el tema del entorno en el que uno está. Y además también te abre con una comunidad de personas, porque de repente no es lo mismo hablar con alguien que pasó por una depresión a alguien que no. Cambia Ujú. mucho como uno se expresa, porque a veces uno tal vez habla de la depresión con alguien que no lo pasó y te dicen, ay, bueno, no es para tanto, es una tristeza, a todos nos pasa, y duelen mucho esas cosas. En cambio, cuando lo podés hablar con alguien que tiene lo mismo que vos porque tiene un nombre, lo que te pasa, eh, que suma un montón Ujú. a Absolutamente, esa me parece totalmente. Me parece re lindo como vos lo planteás y me parece re importante esto del diagnóstico, no como algo demonizado. Depende qué, depende quién lo haga. Si se hace humanamente puede ser una guía, puede ser una brújula importantísima para poder comprender y una palabra que también es fundamental que es historizarme, es decir, mirar para atrás y comprender por qué me pasaba lo que me pasaba. Que cuando yo no sé bien por qué es como un desconcierto y un desasosiego que se hace muy, muy extremo,
me enojo conmigo quizás, o con ciertas características que siento muy propias, y como decís vos, lo que nos sucede mentalmente, sea más adaptativo o menos adaptativo, que también es según quien lo mire, pero tiene su lógica. Entonces, cuando yo encuentro qué es lo que a mí me pone o me predispone a estar mejor o me predispone a estar peor, y puedo entender también que hay lugares que pueden ser seguros o que me pueden ayudar a equilibrarme cuando no sé de dónde agarrarme, esa es una información súper valiosa. Entonces, el diagnóstico también puede ser posibilitador, pero es fundamental, me parece buenísimo que lo digas porque hay mucha gente sin diagnosticar, por miedo a hacer la consulta, por el estigma, por subestimar, por pensar que lo que le pasa es simplemente una locura, ¿viste? Como esa palabra así como, bueno, sí, soy así. Entonces, me parece que está buenísimo que vos misma lo digas y esto, ¿no? Que el diagnóstico es un tema súper profundo, ¿no? Pero tiene como una doble trampa. Así como es posibilitador en muchos casos, a veces la gente es como que llega a ese punto y dice, bueno, ya está. Como tengo esto, me limito. Entonces a veces uno también se subestima, ¿no? Es como decir, ¿qué sucede? Muchas veces la gente está tanto tiempo con incertidumbre y sin saber lo que le sucede, que cuando por fin le puede poner nombre, se cree exactamente todo lo que lee acerca de ese diagnóstico. Y también hay que entender que cada quien tiene su potencialidad. O sea, el diagnóstico es una guía, es una brújula, pero también hay un montón de cosas que cada quien las podrá desarrollar en menor o mayor medida, porque tampoco es que es algo universal. Entonces es súper complejo el tema, me parece re piola que lo aportes y bueno, hay algunas preguntas que son dirigidas a Sí, vos, ahí que a por la ahí, hora las bueno, vemos. Lo que decís de lo de la incertidumbre de no saber lo que te pasa es terrible. Es realmente terrible esa sensación. Yo me acuerdo que cuando me dieron el diagnóstico, primero pasé por un diagnóstico erróneo, medicación errónea, o sea, no fue un caminito lineal. Pero cuando me lo dieron y pude acceder a un montón de material, que por desgracia lo tuve que encontrar por mi cuenta, porque yo soy muy autodidacta y siento de que trabajo de los profesionales tendría que ser poder aportar este material y yo hasta ahora lo he visto extremadamente poco que pase. Entonces termina uno cayendo en justamente tal vez información errónea o algo por no saber cómo buscar, etcétera. Pero ponerle el nombre de repente, me acuerdo que me sacó un peso de encima gigante. Y no solo el hecho de decir, ay, bueno, sí, lo que no es algo que está plenamente en mi control, lo que me está pasando, hay un problema, que a veces asumir que uno que tiene un problema es difícil, pero bueno, sino que también justamente me permitió después acceder a bocha de cosas como, bueno, hay que preguntar en qué tipo de terapia hago, voy a cognitivo-conductual. No fui de entrada a esa, pero cuando empecé a leer que para el trastorno bipolar está mejor indicada la cognitivo-conductual, quise experimentar y efectivamente siento que me fue de mucha ayuda. Eh, y el sentimiento de alivio que tuve, después del shock, ¿no? De, uy, me dijeron trastorno bipolar y con todas esas ideas que yo tenía en mi cabeza de qué era, la mayor parte de las ideas sacadas de películas o series donde te muestran la peor parte y muy exagerada. Eh, Después de pasado eso, no, el alivio para mí es súper necesario, porque venís agotado. Más que el trastorno bipolar en general se tarda años en diagnosticar, porque acá tengo una hipótesis de que es muy difícil, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, primero, el trastorno bipolar, ¿qué es? Es un desorden del estado de ánimo que produce que la persona que lo tenga pase de estados depresivos, que ahora después si querés vos explica bien cuál es la sintomatología, a estados maníacos o hipomaníacos, en una determinada, no es que es de un día para otro, como a veces se cree, los episodios o fases estas duran a veces meses, pero es como que no termina de haber un punto medio. Y, ¿cómo que se dice? Para que me olvidé qué iba a decir. Estaba con lo de... la definición del trastorno, eh, los Ay, cambios de pará, pero ánimo. para... Sí, iba a ir para algún lugar con esto. Ah, sí, ya me acordé. Que la cuestión es que, ¿qué pasa? La manía, ¿no? Con esa cuestión súper eufórica, productiva al extremo, sin no tener necesidad de dormir y todo, ahora después te voy a dar la palabra para que lo cuentes vos, está hasta bien visto. Es como que socialmente tener mucha energía, ser hiperproductivo, tener mm, es hasta esperable. Entonces, claro, ¿qué pasa? Una persona que pasa por esa fase no se ve nunca como que tiene un problema, hasta que no empiezan tal vez algunos comportamientos que son más riesgosos. Ahí, bueno, es cuando empiezan a decir, ah, bueno, pará. Pero en general se termina buscando ayuda siempre desde el lado de la depresión y se termina confundiendo un montón con depresión unipolar por este motivo. Va, esa es como mi lectura. Ujú. Sí, sí, coincido mucho con eso.
porque como decís vos, la cuestión que tiene que ver más con, el exceso de energía, con ir hacia lo productivo, con el estar a full, es algo que no se suele reconocer como problemático, quizás se identifica más el estancamiento, y no por el malestar que genera por ahí el estar más abajo o más deprimido, sino justamente por eso, porque dejas de producir. Entonces ahí aparece el Ah, problema. también, muchísimo. Eso tiene. Una vez un psicólogo que tuve me decía la enfermedad del capitalismo, ¿no? Y cómo tiene que ver. Y por supuesto, Ujú. mira, y acá algo interesante que dicen en los comentarios, que dicen, depende cómo se piense, yo creo que un diagnóstico no te define como persona, antes del diagnóstico somos personas. Bueno, habla del tema de tener. Yo siempre digo, yo nunca digo soy bipolar. Para mí no está muy bien decirlo de esa forma, porque efectivamente es algo que vive con vos, pero no es una definición. Yo por eso siempre digo, yo tengo trastorno bipolar. Es como, yo soy Ujú. Magalí, me defino como fotógrafa, si alguien me nombra como, sin decirlo de fotógrafa, ahí sí me siento rara, porque para Claro. mí es algo que ya está ligado intrínseco a mí, pero tengo trastorno bipolar. Y así también eso me sirvió también para tratarlo mejor, porque es como al poder despersonalizarlo, no sé si esa sería la palabra, es como que Sí, lo podés encarar de otra forma y también lo podés ver de que tal vez si vos empezás a en algún punto a distinguir, para, me estoy sintiendo así, pero es porque me puede estar por venir un episodio, como ese alejamiento para mí lo hace más fácil de tratar. En sí, cambio, eso es claro, verdad. desde tu persona, yo antes creía que la hipomanía, pues en mi caso no llego a manía, hipomanía es menor que manía, porque yo tengo trastorno bipolar tipo 2 es la definición. Yo creía que esa era yo. Yo creía que esa persona hiperproductiva, energética, sociable, que esa era mi personalidad. Y claro, el día de que entendí y accedí a un libro en particular que tenía una actividad que me hizo ver esto, me di cuenta de que no, o sea, mi personalidad es una cosa y el trastorno es otra, que puede potenciar tal vez alguna cuestión de mi personalidad, pero es algo distinto. No sé si me explico. Ujú. Sí, sí, totalmente, y es importante, o está bueno esto que vos planteás, porque cuando hablamos del diagnóstico, uno de los riesgos cuando se arriba a uno es que se sustancializa la condición, es decir, se piensa que es parte de la esencia, entonces pasa a ser mi esencia, entonces no es que estoy o tengo, sino que soy. Pasa con muchos diagnósticos y lo que sucede es que se fusiona con la identidad. Entonces, a eso me refería cuando decía las subestimaciones o limitaciones. Entonces, por ahí esto de decir, bueno, es parte de mi historia, es algo que me acompaña, pero no soy yo, soy más allá de eso, me permite, como decís vos, desidentificarse de eso y poder ajenizar eso que me sucede y trabajarlo de una manera por ahí más piola cuando yo lo tengo enfrente que cuando lo pienso como algo propio. Si no es como, bueno, soy así, no me lo puedo sacar de encima. Entonces, eso me parece que es re fundamental, como vos lo decís, y alguien comentaba ahí que hay gente que sí que se identifica o que lo milita como identitario, también es entendible como una reivindicación, obviamente, es una elección, pero muchas veces no es que la gente elige o no elige, es como que se atribuye que si tenés un diagnóstico te tenés que identificar con él. Entonces, por lo menos ofrecer este discurso para que cada quien lo repiense, a ver cómo lo quiere portar, me parece que está buenísimo. Ah, están viendo un No, montón de tal cual. comentarios y preguntas, así que me recopa. No sé si vos querés seleccionar cuál te interesa más, o si querés A un tema ver, para tocar, pero más que ahí nada me... son hacia ti, obviamente. Claro. A ver. Déjame mirar porque dijeron un montón. Sí, gracias por participar. El tema, este tema, porque acá dicen lo de la medicación si es de por vida. El tema es que, o sea, el trastorno bipolar tiene en lo que todo, o sea, es un trastorno que todavía le falta un montón de investigación encima, pero hasta ahora una base biológica tiene. Por algo se dice también que es hereditaria. La predisposición a desarrollarlo, no el trastorno en sí, no es que uno nace con trastorno bipolar, uno nace con la predisposición a lo sumo. En eso yo siempre lo comparo con la celiaquía, que de hecho el gen de la celiaquía, el estudio me lo dice y lo tengo, porque mi viejo es celíaco, pero la enfermedad en ningún momento se me despertó todavía, esperemos que nunca. Pero entonces eso, uno puede llegar a heredar la predisposición. Y el tema con la medicación es que estamos hablando de algo que tiene que ver con ciertas cuestiones de cómo funciona nuestro cerebro. El tema es que lo importante es que la medicación sola no sirve. Hay veces que pasa que hay profesionales psiquiatras que te dicen, bueno, sí, trastorno bipolar, si es que te lo dicen, porque a veces ni lo dicen y te medican, y es como listo, manejate. Y no, la terapia psicológica es otra de las partes, de las patas súper importante, en particular la cognitivo-conductual o todo lo que tenga que ver con la psicoeducación, es lo que está comprobado que mejor funciona. Y después yo siempre agregué de que el entorno también es clave.
A veces doy este ejemplo, vos me dirás a ver como psicólogo si lo ves de la misma forma, pero de que una persona, por ejemplo, puede estar medicada, bien medicada, puede estar haciendo la mejor terapia psicológica que puede hacer y le puede estar funcionando. Pero si está inmersa en un entorno que no sé, que la basurea, que no acompaña o que nada, la terapia y la medicación no van a ser suficientes. Ujú. Entonces, por eso siento que sí, la medicación es difícil porque en cada persona funciona distinto. En algún momento me quiero interiorizar un poco más en esa cuestión de lo farmacológico, pero el tema de la terapia psicológica tiene que estar sí o sí. Para aprender a manejar, ¿qué pasa? Alguien con trastorno bipolar se tiene que cuidar mucho del estrés, más que la persona promedio, obviamente, porque todo el mundo se tiene que cuidar del estrés. Pero la cuestión está en que con la terapia uno puede llegar a encontrar, por ejemplo, el tema de qué cosas te pueden detonar o precipitar a un episodio. Si vos las podés identificar, después podés o alejarlas de tu vida si no son necesarias, o con ayuda de terapia tal vez aprender a manejarlas, aprender a enfrentarse a eso. Me parece que es súper importante siempre de que se hable de lo farmacológico, sí es una parte, no hay que demonizar a la medicación, porque a veces pasa eso de, uy, no, que no podés solo, de que te tienes que empastillar, no funciona así. Tu cuerpo algo no produce o no lo produce de la forma estable, lo tomás, genial. Pero la parte de la terapia tiene que estar sí o sí. Cognitivo-conductual, en particular. Pero, Coincido con vos. Sí, eso es lo que los estudios demuestran que ningún tipo de terapia demostró mayor evidencia que la cognitivo-conductual, tanto en trastorno bipolar, también en ansiedad y en depresión. Pero me parece que es fundamental esto, cuando vos rastreas el origen, que evidentemente hay algo que es genético y algo que lo despierta el ambiente, justamente de eso se trata. Digo, uno puede atacar cuestiones químicas del cerebro, es decir, nuestro cerebro se ve que hay algo que produce o un poco más o un poco menos, o que le cuesta más regularlo, pero también hay cuestiones del ambiente que favorecen a que eso suceda. Entonces, si simplemente se medicaliza, sin acompañamiento terapéutico y sin repensar nuestro entorno, como decías vos, lo que se hace es de nuevo es personalizar, es como el problema soy yo. Lo que no nos damos cuenta es que obviamente hay ambientes que favorecen a que cualquier persona se desequilibre y que si encima tiene algún tipo de condición que eso le hace o le genera mayor dificultad para volver a equilibrarse, es una bomba del tiempo. Entonces, sin duda es que los ambientes son fundamentales, nuestro entorno, nuestros vínculos, lo que nos genera tranquilidad, y esto de construir rutinas o tener actividades que nos generen como mayor sensación de control también es muy importante, ¿no? Como decir, bueno, poder más o menos trabajar esa incertidumbre de una manera en la que cotidianamente no esté tan expueste a situaciones que me puedan hacer detener. Que para cada quien son distintas, ¿no? Eso me parece también fundamental. totalmente, totalmente. Sí, acá mira, otra cosa que preguntaban es cómo llegué a la consulta, si tuve la necesidad de ir sola o si alguien me lo sugirió. Yo siento que, o sea, el tema de la depresión lo viví por muchos años, pero sin saber qué. Y después los subidones, al contrario, que hubo un año particular, el 2015, que estuve allá arriba la mayor parte del tiempo, que yo recuerde. Me ocurrió fue en el 2016 en particular, de que empecé a notar, empecé a dejar actividades que me gustaban un montón, me costaba mucho levantarme, era, bueno, toda la sintomatología de la depresión se estaba empezando a ver ahí, nomás que yo ni idea qué era, para mí era yo siendo una vaga, porque uno suele boicotearse con eso. Y me acuerdo que en un momento fue una semana en particular en la que empecé a tener pensamientos suicidas y había empezado a llegar al punto de la planeación, ¿no? De pensar esto, bueno, a ver, porque estaba convencida de que lo mejor que podía hacer era eso. Porque uno no es que uno no quiera vivir, uno quiere dejar de sufrir. Ahí está la cuestión. Y el asunto fue que entonces en esta planeación me topé en un momento con algo que fue un ancla, que fue pensar, bueno, a ver, tengo que dejar listo esto aquello, esto así, esto así. ¿Qué hago con mis mascotas? Esa fue la pregunta. Y ahí fue como que se ve que me sirvió de ancla o de clic para decirme, para, ¿qué onda? Como que ahí pude decir, che, yo no quiero hacer eso, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está mal? Y ahí mi expareja me agarró y me dijo, che, ¿por qué no vas a un psiquiatra? Porque yo venía de psicóloga, pero nunca me habían dicho mucho sobre esto. Y ahí fui por primera vez a un psiquiatra. Yo iba muy asustada, porque tenía esta idea de que si vas a un psiquiatra terminas dopada. Esa era mi imagen, ¿no? De la psiquiatría. Y bueno, al principio este tipo me diagnosticó con distimia, que es como un ánimo bajo que se mantiene, va como por ahí la cosa, y me dio una medicación que era un estabilizador de ánimo y un antidepresivo. Y esos primeros 5 meses
no les jodo que volví a vivir, no lo podía creer. O sea, de repente volví a tener energía para hacer mis cosas, para levantarme de la cama, algo tan básico como levantarse de la cama cuando pasan meses que no lo podés hacer, es un alivio poderlo hacer. Y la cuestión fue de que a esos primeros 5 meses hermosos, pero después de repente empecé a tener como, tuve una caída. Venía re bien, una caída bastante profunda, pero que me duró muy poquito en el tiempo. Bueno, ok. El tipo me dijo, bueno, sí, es porque la medicación, es porque te ajustás, bla, bla, bla. Ok. Y después de nuevo, tac, empecé a registrar una caída. Pero después empecé a registrar un poco de que pasaba esto, de que me volvía hiperproductiva y después de repente no le veía sentido a nada. Y todo así. Y a eso se le sumó que este psiquiatra era difícil de encontrar y me quedé sin el antidepresivo un fin de semana, que jamás me lo voy a olvidar, porque ese fin de semana yo tuve lo que a veces no te lo aceptan, que es el síndrome de abstinencia, y no me lo voy a olvidar porque me perdí el día más importante de la muestra que hice. En ese momento yo estaba haciendo una de mis muestras más grandes y el día que más gente fue no pude estar, porque era todo un conjunto de sensaciones físicas y mentales también que no me dejaban ni salir de mi casa, no podía tolerar la luz, un montón de cosas. Y eventualmente me ocurrió de que, bueno, me lo volvió a dar, después lo quise dejar yo de bronca, porque a veces ocurre esto de, no, yo puedo sola, lo dejé, no aguanté 3 días, que lo tuve que volver a tomar por lo mismo, el antidepresivo. El estabilizador de ánimo a esta altura del partido no sé dónde quedó. En algún momento desapareció, no sé bien, pero bueno, la cuestión era el antidepresivo. Y entonces ocurrió que, de nuevo, no lo podía encontrar este psiquiatra y me empecé a desesperar, porque ya sabía lo que se me venía encima. Y ahí fue cuando mi viejo me consiguió un entreturno con un psiquiatra que había ido a él. Y este tipo, yo re ilusa, pensaba, no me voy a ir para que me haga la receta y listo. Y no, el tipo me atendió, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Y le empecé a contar, y él me empezó a preguntar cosas. Y viste cuando alguien te completa lo que vos ibas a decir, que decís, tal cual, eso es. Y ahí fue cuando él me dijo, textual, porque es un personaje, el tipo me dijo, me juego las pelotas a que es trastorno bipolar tipo 2. Y yo estaba como, trastorno bipolar, porque seguro alguna vez había leído, cuando uno se siente mal busca en internet, y seguro alguna vez había leído trastorno bipolar, pero no me había sentido muy identificada. Y me mandó a hacerme un psicodiagnóstico, y de hecho lo tengo acá, lo fui a retirar el otro día para tenerlo yo, y es el psicodiagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, que es re loco leerlo ahora, las cosas que dice ahí, porque digo, wow, qué mejor ahora. Y ahí me medicó con un estabilizador de ánimo y un antipsicótico, que son indicados para el trastorno bipolar, y no solo eso. A través de la información yo pude aprender que ese antidepresivo que me habían dado estaba contraindicado para el trastorno bipolar, porque justamente te precipitaba a lo que se llama ciclado rápido o ciclado ultra rápido, que es cuando los episodios los tenés, pero en periodos muy cortos de tiempo. Y claro, se me había hecho imposible vivir, no podía comprometerme con hacer nada, porque un día me iba a parecer excelente idea y al día siguiente literal no me iba a poder levantar de la cama ni iba a entender para qué dije que sí. Entonces, bueno, ahí entra todo esto que digo, de lo importante que es la información, porque después de eso yo pude acceder por mi cuenta, por desgracia, insisto, no tuve mucho acompañamiento de los profesionales, a dejarlo de forma gradual, un año y medio, no, un año y un mes tardé, pero para sacarlo a ese antidepresivo de forma segura en mi sistema, porque si no me pasaba lo que conté recién. Entonces el caminito con la psiquiatría y todo fue por ese lado. Bueno, me parece que es muy valiosa tu experiencia porque esto que vos también mencionás, así como en un momento mencionábamos los diagnósticos, ahora también los psicofármacos y los psiquiatras. Digo, si la profesión es habitada humanamente, digo, si nos encontramos con alguien que sabe escuchar y que no sencillamente quiere dar respuestas, digamos, así robóticas, el psicofármaco es una herramienta en casos como este fundamental y en muchos otros casos fundamental. Y es una herramienta más, muchas veces también se nos juega mucho el orgullo, como decías vos, esto de, bueno, no, yo tendría que poder en soledad, o tendría que poder con otra cosa, o no quiero que esto cambie quién soy, y en realidad es totalmente al contrario, y cuando la gente accede a hacerlo, se da cuenta de que nunca pudo ser más quien es que cuando se estabilizó con psicofármacos, porque justamente Totalmente. uno no es eso que le hace sentir mal todo el tiempo. El psicofármaco no ataca tu personalidad, porque tu personalidad no es esos cambios de ánimo, por ejemplo, tan abruptos que te impiden hacer lo que te gusta, que es, por ejemplo, la fotografía, el arte. Entonces, Ataca el síntoma. Exactamente. Y están hechos realmente pensados y testeados para que, no te digo que no tienen efectos secundarios porque sería una tontería, pero sí para decir, merecen la pena y pueden mejorar la calidad de vida. Entonces, también es un derecho poder acceder a eso, como decís vos, con información, bien recetados,
en la medida en la que sean necesarios y obviamente en los casos en los que se pueda, luego quitándose, pero depende cada caso, y por eso es tan importante esto, los prejuicios muchas veces nos alejan tanto del bienestar, que es una cuestión tan absurda sostenerlos y genera tanta rabia, ¿no? Todo el discurso que hay alrededor de que necesariamente todo lo que tiene que ver con eso está mal, que es entendible porque hay gente que se comporta muy mal, hay gente que se porta muy mal, realmente. Y esto, si te medican mal, te va a detonar. Pero no es problema del psicofármaco ni de las profesiones, sino de cómo se habitan, qué tan humanamente y qué tan éticamente se habitan. Entonces, fundamental, me parece muy bueno que lo aportes. Buenísimo. Algo que pasa mucho, yo lo observo desde el lado de la psicología, es que a veces ocurre mucho que los profesionales se casan con sus teorías y a veces se olvidan de que, che, bueno, tenés una persona delante. Esto es lo que yo siempre critico en particular, sin agarrármela mal con el psicoanálisis, pero cuando a veces una persona, ya he hablado con bocha de personas con trastorno bipolar, que han caído porque no sabían, porque no se sabe. La gente en general no tiene idea de que la psicología tiene varias ramas, varias formas de trabajarla. Es como que se asocia la psicología al diván, porque en la tele siempre lo mostraron así, y queda ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Alguien de repente que tiene trastorno bipolar cae con un psicoanalista, y el psicoanalista no es lo suficientemente, no sé qué palabra decir, humilde, de decir, che, bueno, pará, lo que vos tenés, lo que yo hago, no es lo más indicado, tal vez en otro momento, pero ahora necesitas herramientas tangibles que te pueda dar, en este caso la psicología cognitivo-conductual, se ahorraría un montón de sufrimiento en la persona que lo vive, porque sigue quedando uno ahí en el medio, uno que tal vez no entiende de teorías, de escuelas, de qué sé yo. Eso me parece, yo siempre lo digo como crítica hacia, bueno, los profesionales de la psicología, que tengan en cuenta eso, que a veces el tipo de terapia que ofrecen no es el mejor para esa persona y no tiene nada de malo derivar a otro. Fundamental. Yo lo digo por si hay psicólogos acá escuchando que tengan en cuenta eso. Es que también para eso está bueno el espacio y me parece que es lo fundamental, para personas que por ahí o sospechan o tienen malestares similares o incluso están diagnosticadas pero se sienten estancadas, comprender que bueno, que hay intervenciones que muestran mayor eficacia que otras y que esto es fundamental, de nuevo, en esto que vos mencionabas de la psicología, la posición humana, la posición ética. Entonces, esa cuestión, no solo, en este caso que vos lo das se ve más claro porque, digamos, casi que la negligencia es mayor, o sea, es muy clara. Pero muy pocas veces un psicólogo o una psicóloga explica en la primera sesión, bueno, mira, yo trabajo de esta manera, este es mi enfoque. La ley de derechos de los pacientes y los códigos de éticas son fundamentales y muchas veces no se trabajan. Es como que uno va y piensa que eso es la psicología y no sabe ni cómo es el encuadre. Entonces, todo eso es un derecho verbalizarlo y lo tenemos que verbalizar. En la primera sesión, a medida que se van dando ciertas cosas, entonces reconocer el no saber, como decías vos, y esto, digamos, no es joda, estamos trabajando con la cabeza de la gente y por ahí pasa todo. Entonces, la salud mental, como decimos, la salud física vos le podés escapar a un dolor, le podés escapar a una enfermedad, pero a la salud mental no te podés escapar, porque cuando te vas a dormir y estás en silencio, por ahí no dormís en toda la noche porque estás pensando en determinada cuestión o rumiando. Entonces, es fundamental que nos hagamos cargo de lo que podemos hacer y de lo que no. Y esto, reconocer humildad, me encantó como lo planteaste, y visibilizar estos espacios es fundamental, por lo menos para que si no surge desde los profesionales, las propias personas puedan reconocer que no siempre que uno vaya a terapia le va a funcionar. Digo, no es la terapia es para mí o no es para mí, hay que ver qué terapeuta y qué tipo de terapia. Pero todas las También, personas, sí. todas las También, no, personas, no, porque esto es re importante, porque también, cuando recién me diagnosticaron fui a una que creo que decía, ya no me acuerdo bien, la tendría que buscar, creo que decía que hacía cognitivo-conductual, pero me pasó de que llegué a la primera sesión y me sentí sumamente incómoda, porque por un lado me miró mal mis tatuajes. Nunca noté que nadie me mirara mal mis tatuajes y esta mujer era muy evidente. Para que yo me dé cuenta fue como muy evidente. Eso, después que me decía cuando le dije, bueno, no, estoy acá porque me diagnosticaron trastorno bipolar, yo quería saber más del tema, más de lo que yo estaba investigando por mi cuenta, me dice, bueno, altibajos tenemos todos. Ya ahí viste, ok. Y después me salió con que tenía que ser feliz porque tenía pareja y cosas así. Y bueno, ahí me di cuenta de que no, definitivamente no volví. Después, sí, salir no, ahí. olvídate, después salí corriendo. No, después fui con otro psicólogo que era más una especie de popurrí, no sé si él se define con alguna corriente, pero bueno, en un momento me fue muy fructífero y después en otro momento quise hacer cognitivo conductual
puntual y busqué, y bueno, encontré a mi psico, que lo fue hasta el día de hoy, nomás que ahora ya se muda de mi ciudad, entonces bueno, este, me quedo sin mi psico, pero ahí sí noté diferencia. Eso es re importante, muchas veces me preguntan, che, bueno, ¿a qué psicólogo voy? Recomendame a alguien. Y es como, pasa que quien me funciona a mí no le va a funcionar tal vez a la otra persona, eh, por más de que sean tal vez de la misma corriente. Eso es muy importante, no dejar de que porque un psicólogo no te anduvo, listo, ya no me anda la psicología, no me sirve. No, seguir buscando hasta que encuentres esa persona con la cual te dé esa confianza o te escuche o también piense en algunas líneas de lo mismo, ideológicamente también similares, porque si no puede haber altos choques que no van a ser muy fructíferos. Ujú, exactamente. Me parece que eso está re bueno porque también es entender que somos personas. Entonces puede ser que el profesional sea bárbaro o bárbara, pero no haya piel, por así decirlo, digo, no se sienta incomodidad o lo que sea. Entonces es fundamental, todos merecemos un espacio terapéutico en el que nos sintamos cómodos, en que podamos exponernos y sentirnos escuchados y valorados. Para otra cosa no funciona, si no, no fluye la cosa. Entonces, hay muchas variables a tener en cuenta, pero si una no funcionó, no es porque no sirvamos para la terapia, sino porque quizás no estuvimos en el momento que, o en el lugar donde teníamos que estar. También hay momentos vitales, quizás vos decís, bueno, yo después de un tiempo de cognitivo-conductual llegué hasta determinado momento y ahora que quiero pensar cuestiones más reflexivas, filosóficas de mi existencia, voy y hago psicoanálisis, no sé. Pero lo importante es ver que para lo que nos pasa en un momento, sobre todo cuestiones tan específicas como las que hablamos y cuando ya se cuenta con un diagnóstico, hay que tratar de buscar las buenas intervenciones, digamos, las intervenciones que nos pueden llegar a ayudar y encontrar esa variabilidad. Entonces, también estos espacios son piolas para eso, para que la gente sepa que no hay una única manera o una única herramienta. La disciplina psicológica es amplísima, entonces simplemente hay que probar un poco hasta encontrar, y a veces puede ser muy frustrante, pero esto puede llegar a motivar, como decir, bueno, es una travesía, lamentablemente, pero se llega a buenos puertos, digamos, ¿no? Si uno tiene la convicción de que quiere estar para mejor y laburar, se puede hacer, digamos, no sencillamente, pero se puede lograr, así que eso me parece que también es un lindo mensaje. Sí, no, tal cual, el tema de sacar esta idea de que, bueno, si estás mal es porque te falta fuerza de voluntad. Eso lo he escuchado mil veces y es terrible, porque hay cosas que no se manejan solo, o sea, una persona puede tener una voluntad de decir, bueno, busco psicólogo, qué sé yo, pero no es de que la fuerza de voluntad, nadie quiere estar mal. Y a No. veces se piensa que una persona pasa por una depresión, primero, también esta cuestión de confundirlo con tristeza o con sentirse mal una vez cada tanto porque te pasó algo malo, y es como eso no es la depresión. La depresión es un conjunto de síntomas, no es solamente sentirte triste. Y por eso es re importante que se sepa de que sí, que se puede tratar. Algo para mí que está muy bueno, de que muy a poquito siento que tal vez empieza a ver, pero falta un montón, es el tema de la representación en los medios. Porque si vos te pones a mirar, por ejemplo, en películas o series, al trastorno bipolar casi siempre te lo muestran. Desde el lado de la manía y de la manía en la peor, o sea, con los comportamientos más riesgosos, o linkeándolo a lo agresivo, cuando el trastorno bipolar no te vuelve agresivo. No es que es un síntoma ponerte agresivo o violento. Y la cuestión está en que vos en las series o en las pelis ves eso. Y se complica, porque alguien tal vez que no tiene ni idea de eso, de repente se topa trastorno bipolar y se le viene a la mente esas representaciones, y claro, ¿quién va a querer estar diagnosticado con eso, con esa imagen que te venden? En cambio, me parece que, por ejemplo, desde lo que es esa parte de la cultura, tendrían que empezar a mostrar una forma más humanizada o una forma más de, bueno, alguien sí, ok, tiene trastorno bipolar, pero lo trabaja como algo secundario tal vez en la trama. Hay una serie que se llama Spinning Out, es sobre una patinadora sobre hielo, y que te muestran que ella tiene trastorno bipolar, pero te muestran que hace el tratamiento, que va a terapia y que toma los fármacos, y el foco de la serie está en su carrera de como patinadora, unas cuestiones que había vivido. Después en una parte lo vuelven, una parte de la trama. Bueno, se descarriló, te lo muestran. Pero está muy bueno porque te muestran también, por ejemplo, a la madre que también tiene el trastorno, pero no se trata. Ese enfoque me pareció súper interesante. Y siento de que tendría que empezar a pasar más de esa forma para justamente no demonizarlo, porque si no siempre termina demonizando. Ujú. Bien, me encanta eso y por eso espacios como este son tan importantes, y tu relato y tus ganas de contarlo, y también esa apertura, y está bueno encontrar también comentarios y dudas con respeto y demás,
Porque como decís vos, muchas veces estas cuestiones se trabajan desde el morbo, estas y un montón otras, ¿no? Cualquier cuestión que no está tan naturalizada, se trata desde lo morboso, desde lo curioso, desde la espectacularización. Entonces está buenísimo decir, sí, a ver, tengo trastorno de bipolaridad o tengo, bueno, cualquier otro diagnóstico, pero no se me juega la vida ahí, no se me juega la vida ahí, ¿se entiende? Me puedo ocupar Claro. de eso y puedo seguir adelante. Entonces, me parece buenísimo, me parece que es súper enriquecedor. Y nada, también esto, ¿no? Personas que por ahí no cuentan con ese diagnóstico, pero que sabemos que socialmente esos discursos están reinstalados a través de la mitificación o de la ridiculización, etcétera, etcétera, etcétera. Entender que no es, digo, bromear con eso es una pavada, hasta el punto, o sea, es una pavada, pero no es menor, porque pasa esto, la gente no se puede identificar con síntomas reales, digamos, se identifica con imágenes que no existen, entonces nadie se va a identificar con eso y nadie lo va Negaciones. a contestar. Y por eso hay tanto subdiagnóstico, tanta gente que padece mucho tiempo cuestiones y no las diagnostica. Y ahí se juega, porque digo, si tenemos, por ejemplo, tu experiencia, sin ni siquiera universalizar, tu experiencia en la que a partir del diagnóstico pudiste encontrar un equilibrio y vivir mucho más feliz las cosas que te interesaban, entonces hay gente que al no poder hacer eso, se queda simplemente con el malestar. Digo, el hecho de no tener un diagnóstico le anula un montón de posibilidades. Entonces es fundamental que esto, que se hable de esto y que se hable con responsabilidad, ¿no? Por todos los mitos que circulan, ¿no? Esto de, lo mencionaba incluso por parte de profesionales, bueno, todos tenemos emociones duales o altibajos, ¿se entiende? Entonces, esto está bueno también para mecharlo con alguien que lo preguntaba más arriba y decía, bueno, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, justamente, autodiagnosticarse no es la mejor idea. Autodiagnosticarse no es la mejor idea. Entonces, yo lo que le diría es, si tienen malestares persistentes que le están impidiendo continuar con sus actividades de la vida diaria o con sus proyectos o lo que sea, consulten, porque por ahí no es trastorno bipolar, pero puede ser cualquier otra cosa que pueda ser mejorable. Digo, el riesgo está en cuando nos creemos que ciertos mecanismos que se nos disparan, ya sea de autoboicot, ya sea de altibajos prolongados o un montón de cuestiones, son propias y cuando naturalizamos que eso nos va a suceder siempre. Cuando podemos pensar que tenemos ganas de estar mejor, o aunque sea plantar esa duda de decir, bueno, me sacaré la duda, iré a consultar con alguien a ver si encuentro alguna otra respuesta, ahí las cosas se empiezan a esclarecer generalmente, si damos con el buen profesional o la buena profesional, pero esto, autodiagnosticarse no es la mejor idea. Entonces, no, googlear, bueno, a veces confunde más de lo que aporta, entonces esto, el criterio que sea este, el malestar, si yo tengo naturalizado determinado malestar, y en algún momento se me ocurre que por ahí no tendría que estar siempre y que por ahí no tiene que ver con quien yo soy, tratemos de consultar en la medida de lo posible, si me da vergüenza hablarlo con alguien que quizás me pueda llegar a escuchar o consultar con, no sé, buscar lugares en donde me sienta cómodo, pero a mí me parece muy importante eso, lo del autodiagnóstico. No sé vos cómo lo pensás, pero me imagino que coincidirás. No, me parece que es re importante lo que dijiste de esa distinción, porque hay veces que yo cuando he dado estas charlas y cuento tal vez, bueno, la lista de síntomas, que en cada persona se manifiestan de una forma distinta. Vos podés decir, no sé, comportamiento riesgoso, y tal vez para alguien es manejar a toda velocidad, para otra persona es cuestiones sexuales, para otra persona, o sea, no es que es universal, pero la lista de síntomas es una base. Y una vez me acuerdo que estaba dando la charla contando esto y había en un momento unas chicas que se estaban cagando de risa diciendo, ay, che, boluda, soy yo, como si fuera algo lindo. Y es como la diferencia entre formas de ser o entre malestares que son parte de la vida cotidiana y un trastorno, es que el trastorno primero tiene una persistencia a lo largo del tiempo y literal te caga la calidad de vida. Es horrible, yo siempre digo cuando si me preguntan de, bueno, de los síntomas, ¿cuál es para mí el peor? Uno de los peores para mí es el de la apatía. Eh, por años viví que me pasara cosas buenas con mi carrera, por ejemplo, o lo que fuera, y no sentir nada, no sentir nada. No sé, que una vez me hicieron una nota en un diario de 2 páginas, hermoso todo, no me movió un pelo. Y yo me lo pongo a pensar, digo, ¿no? Ahora que yo estoy estable, pues yo estoy estable hace un año, un poco más, eh, con obviamente emociones normales, o sea, no es de que uno se vuelve un robot. Una persona, si me pasa algo malo, me voy a poner mal, si me pasa algo bueno, me voy a poner bien, eso es lógico, porque a veces uno cree desde afuera, ven, de que,
ah, no, che, estás teniendo un episodio. Es como, no, estoy contenta porque me pasó algo bueno. Eso también es súper importante. Pero, por ejemplo, este año salió mi primer libro, y yo pensaba, digo, si hubiera salido hace 2 años, no lo hubiera sentido. Y lo pienso y qué terrible, ¿no? Pero, y no, al contrario, pude alegrarme, pude decir, uy, che, qué bueno, qué genial, vamos a por el próximo. Sí, me Entonces, gustó eso del primer libro, o sea que vienen más, muy bien. ojalá. Sí, sí, en algún momento consigo la plata, porque es re caro publicar, pero Es sí, caro. Pero, sí. pero bueno, me parece hermoso, hermoso como lo contás y esto, ¿no? Es, como decíamos antes, no voy a dejar de ser nada que no quiera dejar de ser. Justamente voy a empezar a ser como yo quiero ser. O no sé si como yo quiero, pero por lo menos que esas cosas no interfieran en lo que yo puedo encontrar bienestar. ¿Se entiende? Porque como decís vos, y esto también es importante, en este caso estamos hablando de trastorno bipolar, entonces también hay distintas graduaciones. Digo, o sea, si bien esto del leve, moderado y grave nunca funciona, porque el leve es una pavada, porque quien tiene el trastorno leve la pasa tremendamente mal, entonces no sé qué tiene de leve, pero bueno, sí entender que hay veces en las que los síntomas pueden ser súper marcados, entonces por ahí es más claro darse cuenta de que algo no está tan bien, y otras veces en los no es que no sean marcados, pero como vos decías antes, pueden tender a naturalizarse más fácil. Entonces eso, no hace falta tener rotaciones extremadamente abruptas todo el tiempo para poder tener, por ejemplo, trastorno bipolar. Por eso es fundamental que estemos bien atentos y nos escuchemos y nos demos cuenta de que hay procesos que por ahí tenemos como que se van a dar siempre así y podemos decir, che, no, esto por ahí no va, o esto me está Bueno, comprometiendo mucho a otras cosas. algo sobre eso, que lo iba a linkear antes pero me olvidé, es que, por ejemplo, yo tenía en esta búsqueda de, bueno, a ver, ¿quién soy? Porque realmente me había, ahí que dicen el nombre del libro, El mundo detrás del telón se llama, pero es una recopilación de fotografías, es un libro solo de fotografías. Resulta que en esta búsqueda, cuando después de tener el diagnóstico, decir, bueno, a ver, ¿quién soy yo? Porque justamente yo creía que esa persona con la energía que entrenaba todos los días, que hacía un montón, tenía un montón de laburo, que todo, yo creía que esa era yo. Y en esta búsqueda de decir, bueno, a ver, ¿qué onda con eso? Me acuerdo que a mí me daba mucho miedo que mi creatividad se me fuera con la medicación. Porque claro, es como que también está, bueno, este linkeo, ¿no? La persona bipolar es artista de por sí, suele hacerse ese linkeo. Y la cuestión es que, claro, yo dije, uy, no, pero si me empiezo a tratar, se me va la creatividad, ¿y qué hago yo sin esa parte? Porque esa parte sí siento que es constitutiva mía, me agarró un miedo, y fue cuando encontré algún libro que me daba una actividad que me hacía repensar varias cosas, decir, bueno, ¿cómo sos o cómo pensás que te portás cuando estás estable, cuando estás pasando por depresión y cuando estás pasando por manía o hipomanía? Eh, y ahí me di cuenta que la creatividad, por ejemplo, es algo que siempre tengo, pero justamente se manifiesta de distintas formas. Yo cuando estoy estable, se me ocurren ideas, las puedo armar más, las puedo pensar, no estoy apurada por sacarlas a la luz, es como que les puedo dar mejor forma. Cuando estoy pasando por depresión, sí me sale ponerme a escribir, porque en general tiendo más a ponerme a escribir pasando por una depresión, sí me sale. Las ideas son como más profundas, más crudas, y si estoy pasando por una hipomanía, me vienen medidas a borbotones y anoto todo y se me ocurren 30.000 cosas distintas, pero al fin y al cabo siempre está. Otro ejemplo que me gusta bastante gráfico para explicar un poco cómo se siente es el siguiente. Tal vez es medio raro. Yo soy re ciruja. Me encanta si veo un contenedor en la calle ver qué tiene porque la gente tira maravillas. La cuestión está en que si yo, por ejemplo, estoy pasando por una depresión y paso caminando al lado de un contenedor, ni lo voy a registrar. No, 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 porque no, ni le voy a dar sentido. ¿Para qué mirarlo? No, no, ni siquiera lo voy a registrar. Si estoy pasando por hipomanía y paso al lado de un contenedor, me voy a querer llevar todo, porque en mi cabeza va a andar a tan una velocidad tan acelerada que le voy a encontrar mil conexiones a las cosas y voy a decir, uy, esta madera la puedo pintar y la puedo unir a eso que tengo en casa y me puedo hacer, todo así súper eufórico, me puedo hacer un estante y qué sé yo. Después llego a mi casa y nada que ver, jamás, así es como terminar juntando un montón de basura. En cambio, Sí. yo si estoy estable, veo uno y digo, che, no, esto sí es muy lindo, pero la verdad que no, yo no lo preciso, o esto, uy, la alacena para mi cocina, genial. Pero es como, se manifiesta de distintas formas, pero la cuestión es esa, de que no es una parte constitutiva. Me encanta eso. Y la clave, ¿no? Del autoconocimiento. Conocer mis momentos, mis ritmos, en dónde soy mejor para estar mejor.
en dónde estoy mejor para hacer ciertas actividades y en dónde mejor me guardo, ¿se entiende? Eso es fundamental, porque muchas veces el no entender esos ritmos y forzarnos, idealizándonos o diciendo, no, porque yo soy así, no puedo estar mal, yo siempre estoy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O al revés. Cuando nos forzamos a eso, ahí sí nos estamos violentando y somos más propensos a desequilibrarnos. Entonces, al contrario, si escuchamos bien los ritmos, y obviamente también sé esto, sé que si pasan determinada cantidad de días en la que estoy deprimida y sé que eso me puede arrastrar a algo heavy, bueno, me trato de sacar de ahí, o si vengo Bueno, muy arriba. el tema de los pródromos son ese conjunto de sensaciones o cosas que uno puede vivir antes de un episodio, y está buenísimo aprenderlos a identificar, porque te permiten hacer algo. Porque en general yo siempre digo, cuando uno está pasando por un episodio, lo comparo a cuando estás pasando por un duelo. Te pueden decir de afuera, todo va a estar bien, vas a salir, qué sé yo, pero vos lo vivís. No importa lo que te digan, lo vivís. En un episodio yo lo siento como que es así. Pero si vos podés identificar esos pródromos, qué cosas de, para, che, me estoy acelerando porque te das cuenta que, no sé, te metiste a hacer un Insta nuevo sobre otro tema que no solés trabajar y le estás metiendo a eso y llegar al punto de decir, pará, pensémoslo mejor. Yo eso no me interesa realmente, así que me puedo estar yendo para arriba, bajar un cambio. En ese momento todavía podés, pero necesitas un montón de trabajo interno, de autoconocimiento, de... Mucho tiempo llevé un registro de mi estado de ánimo, hay aplicaciones para eso, lo podés hacer en papel, para justamente linkear, bueno, a ver, me pasa tal cosa y me voy para arriba o me voy para abajo. Y ahí hacer este trabajo de, ¿esto es necesario para mi vida o cómo hago para minorarlo o para lo que fuera? Eso me parece un trabajo que es re importante de hacer, pero de eso ya es un compromiso personal, de decir, bueno, porque no es solamente tomas las pastillas, vas al psicólogo y haces la plancha, no. Tiene Exacto. el trabajo de uno, pero realmente vale, yo no cambio la estabilidad por nada. No Bueno. la cambio, pero por nada. Pero soy consciente de que alguna vez, en un vivo que hice otro día, alguien había dicho de que ser consciente de que puedes tener recaídas es lo que te hace justamente decir, bueno, voy a hacer todo lo posible para que no. Y me parece re importante porque en el trastorno bipolar pasa que uno tiene recaídas por cómo funciona el trastorno en sí, pero justamente ser consciente de eso, al menos es a mí lo que me motiva de decir, bueno, todo lo que yo tengo a la mano lo voy a hacer de la mejor forma que pueda. Y después, bueno, tratar de generar redes de contención por si en algún momento tengo una recaída, herramientas, el tema de con qué profesionales trabajo, todo eso me parece súper interesante, pero bueno, es un trabajo interno y de gestionar cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo, y esto, la frustración es parte del proceso, entender eso. Van a haber momentos de altibajos, pero digo, así como sé que habrán recaídas, cuando recaigo, sé que puedo estar equilibrado. Entonces digo, sé que puedo Te cambia reflotar. mucho. Ser consciente de eso te cambia un montón. Porque podés estar sintiéndote para el orto, pero si sabés conscientemente que es como, esto es algo que va a pasar, ya me pasó, se vive distinto. Sigue siendo una chotada, obvio, pero se vive distinto. Aparece una motivación intrínseca, ¿no? Que brota desde adentro y que dice, bueno, sé que puedo, sé que puedo. Entonces, me parece muy valioso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos quedan 5 minutos. Estuvo muy Ok. interesante esto. Realmente a mí me pareció muy grato escucharte y como te digo, me parece de mucha generosidad la manera en que lo contás y a mí me encanta y me gusta muchísimo y cómo se copó la gente. Así que por ahí, si querés, podemos hacer que si alguien quiere hacer algún comentario final breve, y después, bueno, Dale. vos si querés también comentar un poco sobre tu arte, obviamente yo invito a que vayan a su Instagram porque de verdad que es muy potente, no diría solamente lindo porque eso sería injusto, me parece que es potente y nada, esto de entrelazar el arte en la militancia es fundamental, así que invito a que vayan a su Instagram y bueno, si quieren hacer algún comentario, también vos un comentario final, yo en principio te agradezco muchísimo a vos y a la gente que estuvo. Y no, yo gracias a vos porque justamente me reinteresa poder ver que hay profesionales que se preocupan por todo esto y el tema de poder habilitar espacios en los cuales la persona, porque a veces se ve mucho, se empezó a ver mucho con esto de los videos de Instagram, de charlas así, entre profesionales, hablando de un tema. O a veces se ven algunas de, bueno, entre pacientes, hablando, pero no se suele ver tanto todavía lo de profesional y paciente, por así decirlo. Y me parece que es un intercambio re interesante para que la gente también que lo vive se pueda animar también a seguir fomentando estos espacios, porque a veces ocurre esto, que uno al profesional lo ve como allá arriba,
todavía está como esa mirada un poquito verticalista de la cuestión, y por eso muchísimas gracias a vos por coparte. Totalmente de acuerdo con eso que vos decís. Y a ver, hablábamos de la humildad profesional. Nadie sabe mejor lo que le pasa que quien lo vive en primera persona. Yo te puedo hablar de criterios diagnósticos, por eso traté de no meterme tanto en lo teórico, y es lo que habíamos hablado, porque digo, más potente que un relato, me parece que pocas veces hay. Entonces, complementarlo, como decís vos, que tenés lo experiencial y tenés lo teórico, me parece que para eso tienen que estar estos espacios. Digo, si le robamos algo a estas redes sociales que a veces son tan frívolas, robémosle espacios para instalar estos temas. Así que, nada, me quedo muy contento y bueno, con ganas de por ahí seguir craneando algunas cosas y bueno, seguir en De contacto, una, obvio, de una, porque y bueno, también yo quiero aprovechar para decir de si a alguien que también le interesa hablar de esto, yo estoy, es más, bueno, ahora porque tenemos la pandemia, yo si no voy a dar charlas a instituciones o a donde me llamen, todo esto me encanta y le dedico mucho tiempo, así que si a alguien más se le ocurre alguna idea para hacer algún otro intercambio de este estilo o algo, que me escriba nomás, que yo no tengo drama, y sí, con vos pensemos algún otro en algún momento. bueno. Bueno, hay todos comentarios muy lindos. Ahí alguien se perdió el principio de la charla, se va a Va a resubir. quedar guardado. Mm. Tiene un hijo que padece la enfermedad, bueno, contás con nosotros para lo que necesites, info, lo que fuere. Así que, bueno, esto, agradecerte de nuevo, vamos a subir la charlita y bueno, que sigas bien, gracias por todo. Te mando un besito a vos y a Igualmente. todos quienes estuvieron ahí, gracias. Bueno, Besito. chau, chau. Chao.